Gracias por estar con nosotros. Cada quien tiene sus intereses, sus teleles, sus enfoques. Me interesa a mí el tema del agua, de la defensa del agua, de la defensa de las nacientes, del combate de la contaminación de ríos. Me interesan los templos, la estructura, la historia, y me interesa atacar la lentitud. Me preocupa cómo este país tiene grandes tesoros y cómo se desperdicia, lo aislados que queremos vivir, lo jactanciosos que somos, que no tenemos noción de que los dos países vecinos, Nicaragua y Honduras, para arriba, son los países más pobres de América Latina, después de Haití, empatados con Bolivia, y tienen carreteras que nosotros no tenemos. Ese tema, y en ese tema me he encontrado con un experto que se llama Henry Alfaro Rojas, y a ese experto le hemos sacado el jugo como en 15 entrevistas de radio, en 6 o 7 de televisión, pero nunca lo hemos dejado hablar en profundidad de un tema que a él lo ocupa porque es candidato a regidor por el cantón de Grecia, y tiene actividades en Grecia y en el cantón de mi familia paterna, Poás. Y el tema es Consejo Municipal. Hablemos ahora, por favor, del Consejo Municipal. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿En qué falla? Bueno, Camilo, muchísimas gracias por la oportunidad. En realidad, para mí hablar del Consejo Municipal es hablar de la célula básica a nivel político del país. Y si queremos arreglar el país, tenemos que empezar por arreglar los consejos municipales. Por eso tomé la decisión de ser parte del Consejo Municipal de Grecia, de aceptar ese puesto a candidato a regidor. Estoy un poco loco, quizás sí, en el sentido de que esto, pues como todo puesto político hoy en Costa Rica, es un tema complicado, es un tema difícil, no es fácil, eso lo tengo clarísimo, y partiendo de eso decidí formar parte de esta propuesta como candidato a regidor. ¿Por qué? ¿Por qué digo que el Consejo Municipal es la célula básica de la solución política que el país requiere? Bueno, hace muchísimos años usted recuerda que se hablaba de los cabildos, y en la Costa Rica de antes del 48, los gobiernos locales eran verdaderos gobiernos locales. Mire, si usted viera quiénes estuvieron en el Consejo Municipal de Grecia antes del 48, los señores, da gusto, pero da gusto. Los gamonales, los maestros, los médicos del pueblo, era de distinción. Así es. Bueno, pues yo creo que nosotros tenemos que regresar a ese modelo de Costa Rica, a ese modelo de consejos municipales. ¿Por qué? Porque el Consejo Municipal tiene como su obligación fundamental muchas cosas más allá del control político. El control político muchas veces se ha vuelto en Costa Rica un control politiquero, ni siquiera de llegar a hacer una propuesta concreta, es más a llegar a obstruir. Y usted hablaba ahora de la lentitud. Bueno, lo que tenemos en Costa Rica son mucha gente que lo que quiere simplemente es obstruir y atrasar y atrasar y atrasar. Y mire, eso nos sale más caro muchas veces que ejecutar obras. Hay un estudio de la Universidad Nacional reciente que dice los cientos de millones de dólares que nos cuesta a Costa Rica por año la no ejecución de proyectos en el sector vial. Y eso lo podemos llevar a todos los estratos de las instituciones. Ahora, a nivel local, mire, a nivel local, usted se encuentra todavía que, por ejemplo, para darle un permiso de una fiesta en un lugar determinado, de un cantón, hay que ir al Consejo Municipal. Camilo, por Dios, en la Costa Rica del año 2016, eso no se vale. Eso es como, eso que yo no entiendo, que para donarle un pequeño terreno a la caja para construir un EVAIS, hay que ir a la Asamblea Legislativa. Por ejemplo. Bueno, hay cosas que como Estado y sobre todo a nivel local tenemos que resolverlas y resolverlas prácticas. ¿Qué debe hacer el Consejo Municipal? ¿Cuáles son sus tareas? Bueno, yo llevo varias, sé que 4 años es poco tiempo, de manera que para ser exitoso pretendo concentrarme en unas cuantas. A 10 le he dado prioridad y dentro de esas 10 podemos hablar de algunas. Por ejemplo, lo primero es revisar todos los reglamentos vigentes. Ahí he estado haciendo algunas investigaciones y me he encontrado que hay reglamentos de hace casi 100 años en Grecia, como desde 1904. Hay que revisar los reglamentos vigentes, hay que básicamente crearle a la administración los instrumentos para que la administración sea eficaz y eficiente y rápida. Un ejemplo claro, vamos a poner el caso
el tema este de las fiestas. Mire, yo quisiera un calendario anual de eventos del Cantón de Grecia, aprobado en coordinación con los síndicos, con las acciones de desarrollo. Para que no tenga que volver con el... Simplemente una pequeña lista de requisitos estrictamente necesarios a presentar en la plataforma de servicios, porque hay que cumplir efectivamente con las pólizas, con el tema salud, que a nivel país es importante, pero muy simple, y con ese plan cantonal ya, inclusive, podríamos tener hasta una promoción turística muy interesante. Pero esas cosas hay que resolverlas. No se vale seguir dedicándole tiempo a cosas no trascendentales cuando el Consejo Municipal debería estar preocupado por decir, bueno, ¿cómo vamos a impulsar la implantación en el cantón de empresas extranjeras para generar mano de obra y evitar que los griegos tengan que ir desde Grecia hasta San José y perder 5 o 6 horas de su vida todos los días? Eso tenemos que cambiarlo. El rol del regidor, ¿qué creemos que debe hacer el regidor y qué debe realmente hacer el regidor? Te voy a poner un ejemplo. Hace muchos años, un diputado confundía el rol de alcalde con el rol de diputado y pasaba todos los días... Muchos. Y pasa, sigue pasando hay posiblemente un montón de hoy. Diputados que son regidores con oficina en Cuestamoras. Bueno, qué pena. Regidores qué pena para de nuestro país. sacos de cemento y varilla de construcción. Así es. Pues una vez ese diputado me dijo, mira, es que vos lo que querés es que yo me dedique a estudiar y a hacer leyes. Yo tuve que decirle, qué pena, pero es que para eso te eligieron, ¿verdad? Se le metía aquí a usted. Sí, en ese tiempo. Bueno, pues, le daba órdenes ahí en el plantel municipal. Ese tipo de cosas son cuestiones que como país tenemos que superar. Carajo, ya es hora. Y si queremos cambiarlo, a todos los que vamos a votar nos toca saber por quién vamos a votar. Para cambiar ese modelo. Si no, somos culpables nosotros mismos de lo que está pasando. ¿Cómo es la relación entre el Consejo Municipal y la alcaldía y cómo debe ser? Bueno, tal y como lo acabo de explicar, entonces el rol del regidor es ese, es justamente el rol que está establecido claramente en los artículos del Código Municipal. El regidor tiene que trabajar por los reglamentos del cantón, por aprobar el presupuesto del cantón, para lo cual tiene que planificar, trabajar en su ejecución y saber cómo es que se construye ese presupuesto. Tiene que trabajar en las políticas públicas, en el plan estratégico cantonal, en la visión del cantón para dentro de 20 años, en el establecimiento de un plan regulador realmente operativo que permita un desarrollo eficiente y eficaz del cantón. Yo no puedo creer algo que usted mencionó en una entrevista anterior, que el plan regulador de Grecia no aborda la variable ambiental. Sí, por ejemplo, el plan regulador de Grecia fue aprobado en el 2006 sin incluir la variable ambiental y al día de hoy la CETENA, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, ha prorrogado ese periodo que inicialmente dio de 3 años durante 4 veces. Recientemente lo prorrogó por 2 años más y todavía hoy tenemos entonces un plan regulador sin incluir la variable ambiental. Por supuesto que un plan regulador en estas condiciones es un plan regulador muy débil que eventualmente podría hasta ser objetado eventualmente. Hablemos de presupuesto municipal y de hacienda municipal. Bueno, este es un tema importante. Muy pocos ticos saben de dónde viene el dinero de una municipalidad. Y mucha gente en Costa Rica a veces piensa que a la municipalidad le llegan dineros del Estado, como que si hubiera una transferencia de fondos que llegue del Estado a los gobiernos locales. Pues eso no es cierto. Tenemos el régimen municipal más atrasado de toda Latinoamérica. La suma de todos los presupuestos de todas las municipalidades del país ni siquiera llega al 2% del PIB en Costa Rica. Eso es lamentable, digamos, el régimen municipal, por ejemplo, en Nicaragua, está mucho más evolucionado que el nuestro acá en Costa Rica. Y en los países desarrollados del mundo es todo lo contrario. Suiza es un conglomerado de municipios, gobernado por consejos municipales. Suecia, Noruega, más del 60% del presupuesto público lo manejan las municipalidades. Claro, ¿quién conoce la comunidad, Camilo? ¿Quién conoce? Los vecinos, el alcalde o la alcaldesa es el funcionario ejecutivo del Estado más cercano a la gente. No sé si usted recuerda aquella serie que veíamos hace algunos años, usted anda parecido a mí, yo creo, Los Duques de Hazzard. Sí, claro que sí. Bueno, pues estábamos muy claros cómo esa policía de tránsito era gobernada y administrada por un poder local.
Sí, un sheriff. Ajá, recuerda. Bueno, pues un alguacil. Algo tan básico como eso, mire, Camilo, a mí me pasó siendo alcalde en una ruta cantonal que parqueaban unos cabezales en la orilla de la calle. Y yo tuve que enviar notas repetidas veces a la Dirección de Tránsito para que hiciera cumplir lo que dice la ley de tránsito, que es que los vehículos de más de 2 toneladas no pueden dormir en la calle. Y me costó 6 meses de gestión que la Dirección de Tránsito, que estaba instalada en Grecia, que no dependía de la alcaldía, sino que depende de un ministro que prácticamente es inalcanzable para esas estructuras base, fuera a cumplir con su labor. Pues ese tipo de cosas en el país tenemos que cambiarlas. O sea, lo local debe ser local y lo nacional debe ser nacional. Ahora el Estado sí va a trasladar una gran cantidad de recursos a las municipalidades en el ámbito de la obra pública vial. Gracias a Dios. ¿Va a funcionar eso? Claro que sí. Creo que estamos logrando, después de prácticamente 20 años, porque el Código Municipal actual entró en vigencia justamente el 18 de julio del año 1998. Prácticamente vamos para 18 años de vigencia del actual Código Municipal. Poco después de la vigencia del actual Código Municipal, en el gobierno de don Óscar Arias, se aprobó la ley de transferencias del Estado a los gobiernos locales. Esa ley pretende, justamente con una visión clara, que los gobiernos locales lleguen a manejar el 10% del presupuesto nacional. Estamos hablando de pasar de un 2% actual a un 10%. Esto tiene que hacerse paulatino. Bueno, acabamos de lograr como país... Es toda una revolución. Es toda una revolución, pero es una revolución para crecer. Es tener 81 motores fuera de borda trabajando por el desarrollo del país en lugar de un Estado centralista que ya como tal, por su burocracia, se ha vuelto lento, ineficiente e ineficaz, por supuesto. Entonces creo que sí, es una gran alegría para el país que esto haya ocurrido, porque 81 gobiernos locales van a estar invirtiendo en su comunidad con procesos mucho más eficientes, con participación de empresas locales, con una mayor distribución de la riqueza. Son 81 proveedurías trabajando con empresas que van a estar muchas veces en las comunidades, más fiscalizadas por la comunidad, con más control si se quiere, de manera que yo creo que sí, es una gran oportunidad la que va a enfrentar los nuevos gobiernos locales que empezarían ahora el año entrante con esta oportunidad de invertir un poquito más en la parte de carreteras principalmente. Ahora, para terminar esta parte de la hacienda, Camilo, es importante que la comunidad sepa que el principal impuesto, quizás hoy en día, que tienen los gobiernos locales es el impuesto de bienes inmuebles. Y mire, Camilo, esto es importante. En el año 96 fue la primera vez que los gobiernos locales cobraron el impuesto de bienes inmuebles. Antes era el impuesto territorial, que lo cobraba Hacienda. Y ese primer año que lo cobraron las municipalidades, a pesar de que lo bajaron de más del 1% al 0.25%, las municipalidades cobraron casi 5 veces más de lo que cobraba Hacienda. Y eso aumentó tanto para el 98 que hubo una reforma en la Asamblea Legislativa que lo bajó del 0.6 por millón al 0.25 por millón. Y a pesar de eso, las municipalidades han ido en un proceso de ordenamiento, de creación de catastro cantonal. Porque están cerca. Conocen a la gente. Mire, este país tiene problemas de hacienda. Si el impuesto de ventas lo cobraran las municipalidades, posiblemente se cobrarían muchos millones más, Camilo. Pues pucha, ese tema nos da para otro programa. Un día esto lo invitamos para hablar de ese tema. Porque aquí el problema no es que no hay impuestos. ¿Para qué más impuestos? Lo que hay que hacer es cobrarlos. Algo tan simple como esto, mire, para Hacienda una tienda importante en un cantón determinado es un número. Para el gobierno local que está ahí posiblemente a la par, es una tienda importante, es un negocio importante. Hay mucha diferencia, es casi que un tema de servicio de cliente. Muchas gracias, don Henry Alfaro Rojas, por estar con nosotros, experto en gestión de proyectos, ingeniero civil, que ha estado hablando con nosotros de una serie de temas fundamentales y es candidato a regidor en el Cantón de Grecia. Gracias a usted por estar con nosotros, a Andrés, a Max, a Penélope, a Roy, a Javier, a Roberto, a Mauricio, a las personas que nos ayudan, a Diego. Gracias a todos por estar con nosotros en esta serie de proyectos que tenemos de entrevistas desde la radio y desde la televisión.